saben a dónde van, ¿eh? Los pájaros vuelan y dicen, estos de Villanati tienen las cosas bien apañadas. Tienen unos tomates y unas berenjenas que vamos a ver de camino, pero gordas, de verdad, ¿eh? Paco, se le está dando muy bien. Mira qué berenjena hay allí. Esa está bien lucida. De allí se puede hacer una tortilla bien maja de berenjena también. Y no hemos dicho que a Javier le gusta criar gallinas. Una muestra de ello es una marca eterna que se ha hecho en el brazo, que tenemos aquí. Esto no es una gallina cualquiera. No, es una Nagasaki. Un gallo japonés, sí. Es el primer gallo que tuve y me hizo ilusión y me lo tatué ahí. Se lo tatuó. Y aquí tiene pues unas cuantas gallinas de diferentes partes del mundo muy graciosas. Aquí hay unas Suxer alemanas, tenemos una castellana negra, una combatiente de cuello desnudo y luego aquí los pavos hostes. Autóctonos. Sí, son de Huesca, sí. Pero yo no sabía que el azul, mírate cómo habla, nos está contando cosas. Si le pinchas, el azul de la cara del pavo se vuelve más intenso. Tú pícale. ¿Contesta? Sí, conforme se va enfadando más, va sacando más color en la cara. Y cada vez más azul. Eso protege a las hembras, si os dais cuenta les va dando vueltas. Tranquilo, majo, que tus hembras se van a quedar ahí, que nadie te las va a tocar. Y pensar que ese gusano feo que te cuelga del pico es lo que hace que atraigas a las hembras, yo eso no me lo explico. Sí, pues es lo que a ellas les atrae como comida, ¿veis? El rojo coge más intenso, el azul. No, sí, ahora está... Bueno, ahora está enfadadísimo, los colores bien vivos los tiene. ¿Has visto? Está enfadado. Y al lado tenemos otras gallinas, pero italianas. Unas Legor italianas. Estas son de puesta. Es la gallina que había hace unos 40 años en todas las granjas y como se puso de moda el huevo moreno, pues desapareció la gallina blanca. Esta pone el huevo blanco. Pues volveremos hasta aquí a Villanati porque falta ver a Perico que quiere volver a ser padre. Entonces igual podemos venir y verle allí intentando acercarse a Peca. Eso es, Laura, igual conocemos a otra burrita en otra ocasión. Muchas gracias. Y no muy lejos, en el municipio de Oz y Costeán, también en Huesca, se ha abierto una tienda multiservicios para que sus habitantes no tengan que desplazarse a otras localidades para hacer la compra. Una noticia que ha alegrado a todos los vecinos. El presidente de la Diputación de Huesca, Antonio Coscubiela, se lo planteó al alcalde de aquí del pueblo a ver si le interesaba de abrir una tienda y demás, que había salido unas subvenciones y demás para pueblos así pequeños. El domingo 24 hicieron la inauguración y el miércoles 27 empecemos a abrir al público. Y siendo algo más destinado a servicio público que para ganar dinero, ¿cómo os apañáis para llevar la tienda? Le he abierto yo, pero un poco con la ayuda de todos, que son los que me ayudan a bajar a Barbastro a comprar lo que hace falta y demás. Con la aportación de todos, pues la vamos llevando. Bueno, ¿qué le parece a usted que de repente hayan abierto esta tienda aquí? ¿A qué le ayuda a usted? Pues mira, que si tengo un poquito de que me hace falta, por ejemplo, un poquito de queso, cualquier tontería de estas, o azúcar o cualquier cosa, tenerlo a mano, no tener que bajar a Barbastro, porque es una cosa que hacía al menos un par de años que tenía que haberse abierto esto para los que venimos de fuera, no cada momento irnos a Barbastro. ¿Cómo cuántas veces tenía que bajar usted a Barbastro para...? 2 veces a la semana. Bueno, y así, ¿qué impresión le da a usted esta tienda? ¿Le gusta o...? Me ha hecho mucha ilusión de ver que se acuerdan de los que estamos aquí un poco. ¿En qué te ayuda a ti el hecho de que hayan abierto aquí una tienda? Pues bueno, porque lo tengo al lado de casa, no tengo que bajar a Barbastro y pues siempre va bien. Hay pan, hay de todo un poquito y pues yo creo que perfecto para aquí, para un pueblo. Ya sabes cómo va, que si lo tienes aquí y te falta azúcar, pues viene y lo compras, o café o cualquier cosita. Y así teniéndolo en mi propio pueblo, pues me veo más favorecido en este aspecto. Y esas cositas que decimos, ay, me he dejado la sal... Pues estupendo, aún mucho mejor, porque cualquier cosa que te hace falta, pues bajas aquí. O como dices, se abre 2 veces a la semana, pues dices, pues a principios de semana eso que me falta, e incluso antes de cancerrar, pues vuelves si te ha olvidado alguna cosa. Y eso es maravilloso, al menos para mí. Y en los pueblos, gran parte de los que vivimos aquí, pues somos una edad un poco avanzada. Y si lo tenemos en nuestro propio pueblo, pues siempre es una ventaja. Este telecentro que está situado encima de la tienda, ¿para qué se usa? Vienen los críos para jugar con los ordenadores y demás, y en invierno es un sitio para tener por aquí a los peques y demás que se pasan las tardes aquí
jugando, estudiando, vamos, haciendo de todo. Y luego pues de vez en cuando pues se va haciendo también algún cursillo para los mayores o para quien quiere asistir. Esto para pasar las horas muertas aquí con el ordenador está de lujo, ¿no? Pues el solitario aquí es lo que nos queda al final, no hay mucho más. Y la posibilidad de conectarse a internet, que siempre viene bien. Pues la verdad es que sí, porque se agradece mucho el estar aquí, el tiempo que estamos y por lo menos estar conectados con el resto del mundo, que si no parece que estás un poco aislado. De aquí llegas y tienes todo, tienda, bar, internet, de todo. Ya hemos terminado el mes de julio y podemos decir que no ha sido lo suficientemente bueno para las piscinas, que han perdido un 25% de usuarios con respecto al año pasado. Vita, buenas tardes. Seguro que el mal tiempo ha tenido que ver en esto, pero no niños tan bonitos como el que tienes encima, ¿eh? Buenas tardes, Lidia. Fíjate, mira, a ver qué sonrisa Álvaro. Ahí estamos. Ese es uno de los usuarios, creo yo, de la tarde más jóvenes. Álvaro, 13 meses y no ha faltado aquí a la piscina en todo el verano, ¿eh? Él es un poco la excepción. Fíjate, es que, bueno, le daría mordiscos por todos los lados y además él daría mordisco al micrófono. Se lo voy a devolver a la Yaya que está aquí detrás. A ver, es que si no me lo llevo, ¿eh? Si no... se lo devuelvo a la Yaya, me lo llevo. La Yaya Mari, que me contaba que no han faltado a la piscina en todo el verano. Así es, así. Así es, así. Ahora se ha puesto un poco más seria, pero me decía, yo he estado aquí todas las tardes. Sí, porque me da un poco de respeto. Bueno, y es que, como decías, Lidia, pues el número de usuarios de las piscinas municipales en Zaragoza ha bajado un 25%. Mira, las que más se han usado, las que más visitantes han tenido son las de La Granja, Delicias, en la que estamos ahora, Alberto Maestro y Actur. Los de menos uso, pues Garrapinillo, San Gregorio, Miralbueno y Peñaflor. Pero claro, es que hemos tenido un mes de julio un poco irregular. Es más, muchos venían este domingo, el primero del mes de julio, porque era el único que era un poco soleado. Yo no sé si han venido a la piscina incluso con chaqueta. No, yo no. ¿No? Es que claro, estamos aquí Mari, que es una valiente. ¿Por qué? Porque tiene Mari aquí todo este banco lleno de nietos y hay que correrlos. Pero que como vivo aquí abajo, o sea que 5 minutos de mi casa aquí. Claro, es que esa es la ventaja, ¿eh? Pero correr detrás de los nietos de 4 años, de 13 meses, eso también te hace entrar en calor. Y aquí hay mucha gente también que es fiel a la piscina. Aunque muchos, Vita, no se habrán bañado porque el agua estos días ha tenido que estar fresquita, ¿eh? Eso es lo que yo iba a preguntar, porque fíjate, aquí tenemos por ejemplo a María José, que está vestida. Sí, sí. Hoy hace calor, ¿eh? Sí, pero como estoy malita, ya, pues la piscina no la perdono, que sea vestida. La piscina la perdona, pero aunque sea vestida. Yo no sé si este mes de julio, que ustedes no han faltado, no. si han bañado o no se han atrevido. Nosotros no, pero los chicos todos. Claro, es que esto de la juventud, la valentía, ¿verdad? La inconsciencia. Claro, ojalá pudiéramos hacerlo nosotros. Ojalá. Y aquí están jugando al rabino francés. No, al español. Ay, y además les he preguntado antes, al español. Sí, españoles. Están jugando y además me dicen que vienen a esta piscina desde que abrió las puertas prácticamente en los años 80. Venimos todos además, viene la familia, pero bueno, solemos venir unos 16 cuando estamos todos. 16 cuando están todos. Sí. O sea, son ya, aquí tienen que hacerles una piscina con su nombre casi. Hombre, no para tanto, pero somos los que venimos cuando hace frío, cuando... Siempre. ¿Y el mes de julio han tenido que traer chaqueta aquí? Sí, y si no, pues con la toallita por encima, pero aquí con la toalla. Aquí, además me gusta eso de aquí con la toalla. Aquí. ¿La mesa es siempre la misma? No. Ah, no tiene sitio fijo. Esta es nuestra preferida, esta es la siguiente, pero... la que hay. Claro, depende mucho del día. Sí, porque aunque somos fijas, eso de que nos la guarden ya es mucho pedir. Aunque, oye, fíjate, lo tienen todo preparado, tienen aquí todo el chiringuito preparado. Y es que, como decíamos, el tiempo en julio ha sido bastante irregular. Empezamos en junio con bastante calor. Eso hizo que, de hecho, los usuarios en las piscinas fuese mayor al habitual. Sin embargo, en julio puede ser que el tiempo, el frío, el estar nublado ha hecho pues que descienda bastante el número. Aquí están, bueno, yo es que una cerveza, unas patatas fritas y ¿para qué quieres más aunque no haga sol? Hombre, ¿para qué más? Una diversión. Bueno, aquí está muy bien y si encima, atención, y si encima estamos de cumpleaños, ¿dónde está Lucía, la cumpleañera? Lucía, por aquí. Ah, y aquí también, claro. Esto, en las piscinas lo que pasa es que
en verano, ¿quién no ha vivido estos cumpleaños que con un mes de diferencia casi se celebra el mismo día? Que hay que aprovechar, que estamos en crisis y la tarta sirve para todos. Claro, un 2 por 1. Claro, y pendientes, por supuesto, también del cielo, porque, por cierto, esta tarde puede que lleguen tormentas aquí en Zaragoza, estamos debajo de un toldo, yo creo que aunque cantemos el cumpleaños feliz, no haremos que llueva. De todas formas, esta mañana yo me he intentado informar de cómo va a ser el tiempo en el mes de agosto y en los próximos días, en Aragón, y también, por cierto, en las fiestas de San Lorenzo, en Huesca. Me quedo cantando el cumpleaños feliz, chicos, cuando queráis. 1, 2 y 3. ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos todos! ¡Cumpleaños feliz! Un verano un poco raro sí que es. Sí, efectivamente empezamos con un junio que fue caluroso, con las temperaturas por encima de los valores medios. Luego julio ha tenido dos caras. La primera quincena, pues sí, las temperaturas fueron bastante elevadas. Luego la segunda quincena, pues ha sido fresquito y ahora agosto, pues bueno, veremos cómo se va desarrollando. Aparte que está siendo un verano donde igual a unos días calurosos le siguen luego unos días que aparte de bajar la temperatura se nos mete el viento y aparte todos los frentes que están pasando pues nos están rozando. 1 de agosto y nos levantamos esta mañana con los cielos parcialmente cubiertos, con un poco de bruma. ¿Cómo se presenta este mes de agosto? Bueno, en principio lo que es esta semana, los 3 primeros días van a ser inestables, vamos a tener riesgo de precipitaciones y tormentas. Hoy quizás sea el día peor. Nos afectará más a lo que es la zona de la Ibérica, a últimas horas de la tarde, y mañana comenzaremos con inestabilidad en la zona norte y la zona oeste. Y el miércoles la inestabilidad pues puede afectar prácticamente a toda la comunidad. Lo único que las precipitaciones de ser más fuertes serían esta tarde y mañana, y el miércoles, aunque tengamos predominio de cielos nubosos y alguna precipitación débil en toda la comunidad, ya sería bastante más débil. Sabemos que, por supuesto, estas predicciones son para un plazo de 3 días, podemos hablar de 3 días, pero ¿hay alguna idea de cómo puede ser este mes de agosto? Si va a ser también un poco raro, si vamos a seguir con esta variabilidad en el tiempo. Por lo que respecta a esta semana, la que tenemos encima, empezamos con 3 días de inestabilidad y luego ya la cosa pues parece que se calma de cara al fin de semana. Respecto a las otras semanas, ya el tema de estabilidad y no estabilidad estando en verano, pues eso hay que ir siguiendo la predicción día a día. Por lo que respecta a las temperaturas, sí que esta semana se van a recuperar, incluso lo que es Zaragoza capital o la zona media del valle, pues podemos estar con máximas de 34, 35 grados. Mañana será el día más caluroso. Las mínimas pues van a ser ya también bastante más agradables, porque aparte de que sube la temperatura no vamos a tener la situación esta de cierzo de días atrás, vamos a tener vientos flojos de componente sur o sureste. Si nos vamos a las predicciones semanales, que también hay que cogerlas con precaución, sí que parece que está ahí un calentamiento, la que viene bajarían algo las temperaturas y luego se volvería a normalizar. Pero siempre insisto que cuando hablamos del margen de 3-7 días vamos pisando terreno seguro. Lo otro es una cosa que se puede comentar, pero ya hay que tomarla con más cuidado. Las fiestas de San Lorenzo que están cerca. Ahí habrá que ver dos cosas. Por lo que es la previsión de temperaturas extremas, la semana empieza con buen tono, es decir, las temperaturas serán algo más bajas que la de esta semana, igual 2-3 grados, que no parece que muy bajas. Y el tema de precipitaciones, eso sí que hay que seguirlo día a día, sobre todo por el tema de los frentes estos que nos están rozando y que ya más de 3-4 días vista no conviene aventurarse. Zaragoza, la provincia, genera el buen tiempo, salvo el tema de la Ibérica, que podemos tener algunas tormentas y posiblemente el miércoles alguna precipitación débil y aislada. Y en el caso de Teruel, pues sí, es la zona más tormentosa por naturaleza. Hoy podemos tener un día complicado, mañana ya menos, y de cara al fin de semana, pues igual es la que está mejor de las 3. La costa, vamos a poder disfrutar del sol. Sí, mirando tal como está la cosa, y para esta semana está mejor la zona oriental que la occidental, por el tema de temperaturas. El frente que venía. Exacto. Entonces siempre la costa mediterránea y digamos de Tarragona hacia abajo. Estamos teniendo un verano con alternancias, y lo único que dentro de 2 días no se nos queje la gente de calor. Dionisio, ¿cómo se va a poner usted hoy? Vaya banquete, que tiene ahí langostinos, calamares, aceitunas, picadillo, gambas.
Y hasta vino, que nos ha puesto. Ya está vino, pero bueno, esto es una fiesta en toda regla. Señora, sí, está muy bien. Enseguida conocemos en qué fiesta de cumpleaños ha estado Cristina, pero antes regresamos a Perdiguera, porque Antonio, yo no sé si a estas horas de la tarde ya se puede intuir qué equipo gana este Grand Prix. Buenas tardes de nuevo, Lidia. No se puede decir nada. Decisiva es esta prueba, ¿eh? Una de las decisivas, la prueba de los payasos mareados, ¿verdad? Buenas tardes. Hola. ¿Dispuesta a marearte? Sí, venga. ¿Sí? Vale. Vamos a llamar a Víctor, que Víctor nos va a explicar en qué consiste esta prueba, que ya yo no sé si voy a participar, ya veremos, No, porque yo creo que esta no debes hacerla tú si quieres seguir con el directo. si quiero seguir luego en directo, no. ¿verdad? Que vamos a tener jotas más tarde, Pues no. mejor que esta no la Esta entonces es porque peligrosa. vas a enganchar lo que se dice como una cogorza. Esto es como cogerse una cogorza, pero sin alcohol. Te vas a marear mucho. Vale, vamos a explicar a ver cómo es esta prueba. Pues- Tenemos a los payasos, ¿verdad? Sí. Y lo que les hacemos es que con la frente en el palo y dando vueltas alrededor de sí mismos. A ver que haga la chica una simulación con la frente. Tiene que ir dando vueltas rápido, mirando hacia abajo, durante 20 segundos. Y cuando les demos la señal de tiempo, tienen que ir hasta el balón de su color e Y intentar disparar. meter gol en su portería. Y tienen que ir rápido porque solo cuenta el gol que entra primero. Pues vamos allá a ver si vemos uno de estos goles. Venga, comenzamos cuando quieras, Víctor. Vamos a ver, preparados, listos, ya. ¿Cuántas vueltas tienen que dar, Víctor? 20 segundos. Y muy rápido, más rápido tenéis que darlas. Más. En cuanto paren, se caen al suelo seguro, mucho Antonio. más rápido. Más. Sí quedan vueltas, Lidia, sí quedan vueltas. ¡Tiempo! Ay, que se caen, Ay, la payasa despistada que la tenemos por aquí. Ay, la vemos. Ay. Pero si no pueden dar pie con bolo. Pobrecita. Vamos a verla a la payasa, porque me parece a mí. Querida. Muy mareada. Muy jodida. Estás tocada, Peor ¿verdad? que un pedo. Mejor que tomar nada, ¿verdad? Sí. Esto es pasar. Esto es peor, digo yo. Peor que beber alcohol. Peor no, mejor, ¿no? Antonio, que creo el me he mareado mareado yo pareces tú, también ¿eh? un poco. Mareado estoy yo. Bueno, nos vamos a quedar aquí con Víctor. Nos vamos a quedar con el Grand Prix y dentro de unos minutitos volvemos a Perdiguera, pero con algo un poquito más relajado y que también nos gusta mucho. Gracias, Antonio. Enseguida entonces volvemos contigo. Ya les hemos avisado antes, hoy queremos celebrar un cumpleaños muy especial, el de la Residencia de Mayores Santa Lucía de Escatrón, que cumple su 5º aniversario, un día especial que sus 25 mayores han celebrado por todo lo alto. Muchas felicidades, Beatriz, porque hoy estáis de cumpleaños. ¿Cuántos cumplís? Hoy cumplimos 5 años. Y aquí estamos, mira, todos preparados de fiesta con nuestros abueletes y con las familias que han venido a acompañarnos. Y hoy, como es un día especial, vamos a dar regalos, ¿no, Beatriz? ¿Estos 2 ramos para quién son? Este ramo lo vamos a entregar a la señora más veterana. Mira qué bonito. ¿Me vas a dar un besito? Mira. Y a nuestra pareja del año. Sí, y a nuestro matrimonio mayor. Le vamos a hacer otra entrega de otro ramo. Un besito. ¡Un besito! Mucho amor veo por aquí, Beatriz. Sí. Es que llevan muchos años casados. Claro. Él tiene 96 años y ella 91. Casado muchos años. Y qué suerte tiene usted, Pura, que después de 46 años mire cómo le agarra la mano todavía, ¿eh? Con fuerza se la agarra. Me quiere mucho. Somos como una familia grande y la verdad es que muy bien. Yo estoy muy contenta, estamos muy contentos de que esté aquí y lo que queremos es que esto siga para adelante, o sea, que siga años y años, que bueno, unos vendrán, otros se irán, pero la verdad es que es un logro excepcional. Por fin sale alguien a bailar, Cinta, que yo decía, el pobre Manuel que lo tenemos ahí, nadie sale. Por fin, oye, muy guapas que están bailando, ¿eh? Sí, pero las piernas nos hacen mucho mal, hija mía. Manuel, al final parece que la fiesta se va animando y gracias a usted que hoy ha venido para celebrar estos 5 años de residencia con su padre, que lo tenemos ahí, con Manuel también, ¿no? Bueno, pues se divierten mucho, salen a bailar, recuerdan canciones de sus viejos tiempos y eso anima porque ves que los abuelos hay que tenerles una atención y de vez en cuando hay que darles alegrías. Tenemos que vivir, porque si no, esto no sé qué va a pasar.
Pues la veo yo, estoy muy joven, Cinta. Pues no soy muy joven, hija mía, que va a hacer 86 años. ¿Y cuál es su secreto para parecer tan joven? Que va muy guapa, además, hoy, ¿eh? Pues he tenido mucha felicidad. Y he tenido un marido que me ha querido con locura. Tengo una hija que es un primor. Y tengo unos nietos que no te quiero decir. O sea que no puede pedir más, Cinta. Ya no puedo pedir más. Le doy muchas gracias a Dios por haber encontrado esta casa, porque esto es un hotel. Y hoy un recuerdo especial también, Beatriz, para los que no están. Sí, la verdad es que sí. Tenemos un recuerdo especial para él porque él inauguró la residencia, como quien dice, y ha fallecido hace escaso un mes. Y la verdad es que sí que lo llevamos mucho en nuestro recuerdo, porque era el primero que cantaba una jota. Hoy seguro que nos iba a cantar una jota. Y la verdad es que hombre, tristes, sí, nos ponemos tristes porque no está. Era una persona muy especial para nosotros. Dionisio, ¿cómo se va a poner usted hoy? Vaya banquete, que tiene ahí langostinos, calamares, aceitunas, picadillo, gambas. Y hasta vino, que nos ha puesto hoy. Y hasta vino, pero bueno, esto es una fiesta en toda regla. Señora, sí, está muy bien. Está muy bien, ¿va a poder usted con todo el plato? Yo creo que no. Pues que disfrute usted hoy de esta fiesta de cumpleaños, Dionisio. Muchas gracias. ¿A usted? Y nosotros que lo veamos todos. Estamos pelando patatas para hacerlo de la carne. Esto es que entre todo se cocina la carne, para poner bien las sal, las especias y todo. Pero que aquí, ¿cuánta patata hay para tanta gente? Para todo el pueblo que venga a comer. Enseguida veremos esa comida popular, pero ahora volvemos con Beatriz precisamente a la localidad turolense de Pozondón, porque si antes los protagonistas eran los niños Bea, ahora lo son los más mayores. ¿Cómo ha cambiado la cosa, Lidia? ¿Has visto que pronto hemos sumado años poquito a poco? Y ahora mira lo que se ha convertido aquí en esta plaza del Ayuntamiento de Pozondón. Tenemos a todos los mayores sentados a la mesa, porque menuda merendola que han preparado, porque además hoy es el Día de los Mayores, hay que homenajearlos. Y aquí los tenemos en primerica fila, todos sentados por aquí. Balbina. Ya no te se olvida mi nombre, hija mía. Hombre, es que Balbina, es que no conocía yo ninguna Balbina. ¿Tú conocías alguna Balbina, Lidia? Pues no. Tampoco la primera. ¿Por dónde? Fíjate. Tampoco, la primera. ¿Hay alguna más en el pueblo? No. ¿Ves? Sola yo. Sola tú. Pues di que sí. Así que cualquiera que llama Balbina ya sabes que eres tú. A mí me llaman Beatriz. 83 años. 83 años. Y no hay ninguna Balbina más que yo. Fíjate. Yo que en mi pueblo llaman Beatriz y acuden 14. Aquí llaman a Balbina y solo sale una. Solo una. Perfecto. Y como, oye, que aquí tienen faena, ¿eh? Mira tú todo lo que hay por aquí. Pero me han dicho que no tienen hambre aquí los señores de hemos estado comiendo hasta las 5 de la tarde y ahora preparan todo esto y ¿qué? Claro, si es que como yo decía, es el Día del Mayor aquí y les han hecho una comida que ha durado hasta las 5 de la tarde. Y tienen toda la barriga llena, ¿o no? Ala, el chorizo tiene buena pinta, ¿eh? Toma una rojica. ¿Una rojica? Me la guardo para después de hablar, que hablar y comer a la vez es un poco, ¿no? Un poco difícil. Un poco difícil. Que va a la boca o pierde. ¿Cómo? Oveja que va a la boca o pierde. Oveja que va a la boca o pierde. Claro, Bea, menos hablar y más merendar. Agárratela, sí. Dice que yo digo que los he visto sentarse y tenemos aquí el lado de las mujeres y por ahí el lado de los hombres. Curioso. Lo que pasa, me voy a venir para el lado de los hombres, para este lado. Aquí se me ha colado una mujer. Y digo, aquí entre los hombres está bien. Sí, está muy bien. ¿Dónde mejor? ¿Dónde mejor? Claro. ¿Y este de aquí al lado? Mi marido. Ah, hombre. No quiere que me vaya. Por eso se sienta al lado, para no perderlo, ¿no? Claro. Dice, a ver si va a salir corriendo y luego cualquiera va a buscarlo. De eso nada. De eso nada. Aquí, ¿han comido bien hoy? Muy bien. Sí. Muy bien. Pues ya lo veo, no pican nada, no tendrán hambre. Ahora a ver si empieza el personal. Ahora. Pues, ahora sí. Hombre, ahora comer un poquito. Sí. Claro, Ahora sí. enseguida. Están rezando. Están rezando, bendiciendo la mesa. Pues mesa para bendecir tienen un rato, porque no hay hueco entre tanto. Yo te dejo el puesto. ¿Usted me deja el hueco suyo? Sí. Hombre, que no hace falta. ¿Qué me ha dicho? ¿Cómo se llama usted? Florian. Florian. Me ha dicho aquí Florian, Lidia, que se ha sentado en este lado los hombres para ver a las mujeres de frente. Así vemos cuál está más guapa. Claro. ¿Y cuál está más guapa de momento? ¿Ya las ha mirado bien? Están todas, sí, están todas. Están todas. No digas nombre. Ay, que si no luego, Que no se luego mojan. hay envidias. Pero yo salgo, ¿eh? Ay.
Que luego hay envidias, claro que sí. Bueno, por lo que veo, aquí hay una silla libre. Estamos bien. ¿Este corro qué? Que estamos muy bien. Hombre, que sí están bien. Aquí También. sentadicos a la sombrica. También fuimos jóvenes, también. Como También. eres tú, sí. Hombre, por supuesto. Por ahí. ¿Y todos seremos mayores también? ¿O no? Sumamos más años que... Dices que mejor está ella. Que mejor estoy yo, ya me llegarán ya las mías bueno, también. Pero no va nada. De momento, No va le nada. voy a decir una cosa. A mí me encanta compartir momentos con la gente mayor. Sí, no, Porque, oye, me tratan Hay que llegar, genial lo y bueno- es que son los que tienen las experiencias. Y es que hay que llegar ahí. Y yo con mi trozo de chorizo aquí en la Y a ver mesa. si llegamos, Beatriz, cátalo. igual de bien que todos estos vecinos de Pozondón, ¿verdad? Mayores. No te he escuchado bien, Lidia, dime. Que a ver si llegamos a mayores igual de bien que Bueno. todos estos vecinos de Pozondón. Como decía Florian, que no sabía cuál estaba más guapa, ojalá yo llegara a esos años, como me decía Balbina, 80 y pico, y así de bien, y así de, mira, que además han puesto hoy sus mejores galas, porque como es el día de homenaje a los mayores, que ya no quedan días, hoy se acaba la fiesta, ¿no? Claro, mañana ya se acaba. Mañana, adiós. Bueno, pero las han celebrado bien y, Hombre, claro, ya vendrá otro año. y las han gozado, y para el año que viene más. Claro. Claro que sí. Claro. Pues nada, me voy a quedar yo, que por lo que he visto aquí me han guardado una silla. Me voy a probar el chorizo y mientras tanto os voy a contar, Lidia, que los que también han comido muy bien esta mañana han sido los vecinos de Monteagudo del Castillo. Han celebrado también el último día de sus fiestas en honor a la Virgen de los Ángeles con una gran comida popular y me he acercado yo y a ver si les he echado una mano. Miren. En fiestas, Monteagudo del Castillo está en fiestas y la verdad es que me parece un poco extraño porque me he plantado en la plaza y aquí no hay nadie, más que restos de que, eso sí, de que aquí ha habido jaleo. Bueno, espera. ¡Uy, madre! Pero si aquí está oliendo que alimenta. Mira, me voy, veniros conmigo a ver qué se cuece por ahí. ¿Y aquí qué reparten, que hay tanta cola, tanta gente? ¿Aquí de repartir nada? No, estamos pelando patatas para hacerlo de la carne. Esto es que entre todo se cocina la carne, para poner bien las sal, las especias y todo. Pero que aquí, ¿cuánta patata hay para tanta gente? Para todo el pueblo que venga a comer. Victoria, ¿y sabes cuántos kilos de patata están pelando o no? Pues 75 han dicho. 75. Y por aquí, Amadeo, ¿también le da usted las patatas con tanta mujer por aquí? Claro, también. Hay que ayudar también a los hombres, ¿no? Claro. Madre, claro. pero qué bien acompañado está, ¿eh? Bien. Mire, Mira, ahí hay así otro. para alrededor. ¿Has visto lo que tiene usted por aquí? Ahí está la cámara ahí también. También. Pero a ese no lo mire mucho, que es hombre, no es mujer, ¿eh? ¡Ay, madre! Pues nada, os voy a ayudar un poco, ¿no? ¿Puedo meter mano? También. Venga, pues. Beatriz, qué pocas patatas has pelado en tu vida, ¿eh? ¡Qué nombre! Hombre, menuda pinta tienes tú para pelar patatas. Oye, pues me ha quedado bien maja. Bueno, ese agujerito lo tienes que limpiar. Eso de ahí se tiene que quitar. Ya casi está, tú descansa. Por allí me han dicho las mujeres que ellas a la comida y los hombres al fuego. ¿Y cierto es o no? Porque el primero que encendió un fuego fue un hombre. Sí. Y la mujer no se lo quitó. ¿Y esta mañana aquí cuántos se van a encender? ¿Cuántas hogueras tenemos? 6. 6, para 6 calderos de carne de vaca estupenda, que menuda os vais a pegar hoy, ¿eh? Hombre, si quieres venir, va a quedar para ti. Y aquí el bombero de Monteagudo del Castillo, ¿no? Sí, ¿Qué tal va la manguera? Muy bien. Esto es una tradición de muchos años y es muy bonito reunirse y estar en armonía todos el pueblo. Y celebrar las fiestas, Y celebrar claro las que sí. fiestas. Es un Hala, pues, encuentro estupendo. yo creo que las cebollas ya están aguadas, Ya ¿eh? están. ¡Venga, chicas! ¡Que ha venido la carne! ¡Venga, Pepa! ¡Julián! ¡Venga! Pilar, ¿cuántos años lleva usted haciendo esto aquí con la gente del pueblo? Pues desde que se empezó a hacer. ¿Y eso cuánto es? ¿Cuántos años ahora que hay? Pues 20, 30. 30. O sea que este guiso, vamos, tiene que estar bueno sí o sí. Buenísimo. 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 ¿Qué le falta ahora para echarle aquí? Pues le falta tomate, coñal, la cebolla y la patata. Y nada más. ¿Qué arte
listo para revolver aquí la carne, ¿eh? ¿Cuánto tiempo tiene que estar esto aquí hirviendo? Pues por lo menos 3 horas. 3 horas. 3 horas por lo menos. Y ahora, dentro de un ratillo, echaremos las patatas. O sea que hasta las 3 de la tarde aquí no se come monteagudo. Nada, ni hay que almorzar antes. Hay que almorzar antes. Oye, ¿y ese cucharón tan chulo? Este cucharón es A ver, enséñemelo. propiedad de la casa. ¿Eso lo ha hecho usted? Eso lo he hecho yo. Fíjate, qué curioso, ¿eh? Propiedad de la casa. Pero revuelve bien entonces. Hombre, de maravilla. De maravilla. Ahora pues a revolver. De maravilla. Entonces aquí se come todo en la calle. En la calle, por supuesto. Aquí son estamos preparando fiestas las mesicas. populares y preparamos todo en la calle. Que por lo que veo la sombra está bastante cogida ya, ¿eh? La sombra, claro, los más madrugadores son los que pillan la mejor sombra. Y si no, hacer lo que están haciendo ellos. Nosotros poner toldos como en los viejos tiempos. Oye, pues yo les voy a desear una buena comida y Muchas gracias. sobre todo que vive la Virgen de los Ángeles, ¿no? Que viva. Estáis invitados a comer. Una sombrilla como esta, de estilo oriental, o un paraguas por si llueve, son algunas de las cosas que pueden encontrar las novias que no sepan dónde buscar aquí. ¿Y dónde lo vamos a ver? En unos minutos, en Aragón en Abierto. Si la vaca que acabamos de ver cocinar en Monteagudo del Castillo no es lo suyo, atentos al plato que les vamos a cocinar esta tarde. Cristina, buenas tardes. Se trata de ajo arriero con gambones de Huelva. Muy buenas tardes, Lidia. Con gambones de Huelva, tú lo acabas de decir, aquí están. Fíjate qué buena pinta tiene. Esto ya es un adelanto de lo rico que va a estar ese plato, como tú dices, ajo arriero con gambones, que nos va a cocinar Iñaki, jefe de cocina de la Lobera de Martín. Iñaki, un plato que yo creo que va a estar muy rico, ya lo vamos diciendo desde el principio, ¿verdad? Sí. Porque además es un plato que tiene mucha historia, ha ido cambiando mucho a lo largo de los tiempos, pero tiene mucha historia. Pero antes de contar la historia del plato, vamos a contar los ingredientes que necesitamos para cocinar este ajo arriero. Iñaki, aquí los tenemos todos, que los has puesto además muy bonito, muy bien dispuesta esta mesa. ¿Qué necesitamos? Bacalao de salado, ahí los gambones de Huelva, ajo de al partir, cebolla, pimiento verde, pimiento rojo, pimiento choricero, tomate natural, tomate frito, piel de bacalao, perejil y fumé de pescado. Bueno, bastantes ingredientes y así, visto que tenemos tantos ingredientes, ¿es un plato difícil o fácil de No cocinar? es un plato muy fácil y además lo puede hacer cualquiera. O sea, eso son todos ingredientes sanos, muy fácil de hacer. Empezamos con historia, que es lo que les decía yo antes, que siempre nos gusta contar las historias de los platos. El ajo arriero, Iñaki, ¿para qué se ideó? ¿Para qué fue creado? Esto era un guiso que traían los que bajaban troncos de la montaña. Como el bacalao estaba salado, lo desalaban y lo podían conservar durante el trayecto. Y en sí es un guiso de ajo que se hacía antiguamente y luego se ha ido renovando y hay varios tipos de ajo arriero que se suele hacer por ahí. Bueno, pues este con gambones, además yo estoy encantada, Iñaki, porque te comentaba antes que me encanta el marisco, así que seguro que así está exquisito. Pues vamos empezando ya, Iñaki, ¿por qué empezaríamos? ¿Qué necesitamos? Bueno, aquí tenemos una sartén con aceite muy caliente, empezaríamos pochando la verdura, ¿no? Sí, vamos a pochar la verdura. Primero se hace la verdura que no está, porque el pimiento choricero está hidratado y se echa después. Iríamos entonces echando primero la cebolla, el ajo y los pimientos, ¿no? Siempre con el aceite bien caliente. Ahí, vale. Bueno, pues nosotros nos despedimos, esto por el momento, claro, porque aún tenemos muchas cosas que contar. Aquí dejamos a Iñaki pochando las verduras, enseguida volvemos y acabamos de cocinar este plato que, como decimos, el ajo arriero, que va a estar muy rico y bueno, con esos gambones va a ser espectacular. Tú lo has dicho, espectacular, ese plato va a estar. Gracias, Cristina. Y una cita también gastronómica que sigue congregando a miles de personas es la fiesta de la longaniza en Graus, que llegó a su 20ª edición el pasado sábado. El embutido de más de 1000 kilos de peso y más de 1000 metros de longitud se asó como de costumbre de una sola vez en una parrilla de 25 metros cuadrados de superficie, mientras miles de personas esperaban el fallo del tasador para poder degustarla. Una fiesta con la que Graus ha vuelto a superarse y revalida su título, récord Guinness, como la localidad con la longaniza más larga del mundo.
Y si esa longaniza la acompañamos con un buen vino, es todo ya un manjar. Pero vea, el vino no lo vamos a dar servido en copa ni en vaso, ¿verdad? ¿Cómo lo beben allí en Pozondón? Ahora lo tengo aquí, Lidia, en el vaso, ¿eh? Tú decías un buen vino, huele genial, ¿eh? Lo que pasa que aquí en Pozondón, pues eso de los vasos como que no les va mucho. Y ahora te voy a explicar yo por qué. Porque es que si bajamos, Ana, vamos a hacer así, mira lo que tengo aquí. Una teja, puesta así como, digamos, oye, pues si llueve cae para abajo todo, ¿no? Pues eso es lo que va a pasar con el vino, que si lo tiramos arriba cae para abajo. Y es que Jesús, esto es una tradición que hacéis para aquí para las fiestas, ¿no? El beber vino en teja. Al regreso de nuestra ermita. El sábado. El sábado. Se sube, se está por ahí arriba y a la bajada, hay parada obligatoria. Empezamos con los tricornios de la Guardia Civil, pero como desapareció la Guardia Civil lo pasamos a la teja. La teja. Y tiene más tradición. Que es más rústico también, ¿no? Y más nuestro. Perfecto. Pues oye, vamos a hacer una cosa, porque claro, yo les he dicho, y aquí esto no vale que yo tenga el vino en el vaso, la teja preparada, y aquí nadie se vaya a mojar. Por supuesto no voy a ser yo, que venía muy mona hoy de blanco, y el vino, pues como todos sabemos, mancha un poquito. Entonces tengo aquí a José. José, ¿va a ser el encargado de mostrarnos cómo se hace esa tradición? Sí, ¿o no? sí. Con la de veces que la habrá hecho usted. Oh, fíjate, ya ni me acuerdo, ¿no? No, ya no tengo dedos. No tenemos dedos. No tenemos Pues José, dedos. que va a ser el bebedor en este caso, y por aquí tenemos a Antonio, que va a ser el cantador. Venga. Porque esto se hace cantando. La canción del artillero. Sí. Pues yo creo que no tenemos que esperar mucho más, ¿no? Sin problemas. Sin ya, problemas. ya. Venga, le voy a pasar el testigo aquí a Antonio. Los demás quiero que animemos aquí a José porque... ¡Ojo, Venga, y cuando nos diga Antonio empieza a cantar la canción, mira que se prepara. ¡Ay, que va, Venga, a la de 3. Menos que el artillero no diga bomba va, menos que no dispare ninguno beberá, menos que el artillero no diga bomba va, menos que no dispare ninguno beberá. ¡Madre mía, se va a ahogar! ¿Pero cuánto puede estar bebiendo una persona en Teja? Pepe mucho, ¿Pepe mucho? porque es un buen bebedor. Madre mía. Ahora hay que mirar, Beatriz, si se ha manchado o no. Vamos a ver. Eso es lo que iba a decir. La prueba del algodón. Claro. La prueba del algodón. Madre ya mía. tenemos una buena medalla. Sí. ¿Y ahora qué pasa con el polo este tan majo que lleva? Es problema de la mujer. Problema de la mujer. ¿Dónde está la mujer? Beatriz, en Pozondón las mujeres tienen que tener seguro muy buenos remedios para quitar las manchas de vino. Vale, luego a lavar yo. Mira la Toñi que dice que ya está, que a lavar ella, siempre. Mira. Siempre. Ha dejado una gotica, todo se la ha llevado en el suéter, Pariente, ¿tú te crees que pueden ser las cosas? ¿Tendremos que poner una lavadora de las buenas? Sí, 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 como siempre. Oye, ¿y pasa. las mujeres, Toñi, también bebéis aquí a la Teja? No, las mujeres no. ¿Cómo no, que no? no? Yo me ahogo, me atraganto. Ella se ahoga. Yo tengo que decir que el año pasado lo intenté y fueron malos y me echaron un chorrazo que me mojé entera. Por eso hoy les he dicho que él, bueno, la canción muy bien, la ha entonado. Vale, es que ahora va el disparo, ahora va el disparo. Ahora va el disparo del artillero. Sí, espera. A ver, que esto no lo tenía yo previsto, El disparo. ¿Vamos a cantar, Antonio? Menos que no dispare ninguno beberá, es para continuar la... Venga, pues, vamos. ¿Ya? Sí. Venga. Menos que no dispare ninguno beberá. Que beba, que beba, que beba, que beba, que beba. Que pum, que se ahoga. ¡Ahí va! Eso es lo que me hicieron a mí el año pasado. Esto me hicieron a mí el año pasado, Lidia. ¿Por qué te crees que este año no he querido? ¡Arriba! Que al final tanto... ¿Qué ha pasado? ¿Pero qué ha pasado? No ha pasado nada. El boom, 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 boom. El boom tiene que salir, ¿no? ¡Ay, ha salido! Madre mía. Que yo decía que las mujeres también, porque por aquí, a que las mujeres también bebéis. Sí, también, claro. Es que nos creáis que aquí los hombres son los Aquí que... todos. Todos, Tanto mujeres, ellos como hombres nosotras. Y encima es mi cumpleaños. Por eso lo he hecho. Felicidades pues a José, ¿no? Claro. Tenemos una jotica de estilo corta, ¿no? Cantaremos una jotica, pues yo creo que va a ser lo mejor, Lidia, que para despedirnos de este último día de fiestas en Pozondón, por San Abdón y San Senén, nos va a cantar Antonio una jotica. En honor a vosotras. En honor a nosotras. A vosotras, va. Me encanta, pues vamos a dejarle. Antonio, cuando quieras. Y ellas que derechas son, y valga. Gracias, Beatriz, y a todos los vecinos de Pozondón por enseñarnos esa manera tan divertida de beber vino y deleitarnos con esa jota. Y ahora muy atentas las futuras novias, porque una vez que se tiene el vestido, aún quedan infinitos detalles y complementos por elegir, y lo peor, la verdad, es tener que ir de tienda en tienda. Hoy visitamos un comercio donde poder encontrar
todo lo que una novia necesita para su gran día. Que no sabemos dónde encontrar las cosas que necesitamos para la boda. Pues bueno, tranquilas, tranquilas, porque siempre hay tiempo y hay lugares como este. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, te vemos aquí y ¿cómo se te ha ocurrido entrar aquí al tocador de la novia? Pues nada, pasaba por aquí, me casé el 27 de agosto, la he visto, me llamó la atención, necesitaba unos tocados y he entrado. ¿Y contenta con la elección? Pues sí, de momento sí. ¿Nos enseñas un poquito a ver lo que has escogido? Bueno, esto lo estoy probando. Ah, bueno, y además era sorpresa, que si lo ven en casa, luego el novio... No pasa nada, esto de momento no, ¿vale? Pero he elegido yo otras cositas, pero bueno... Ah, pues también son muy bonitas estas flores. Sí, son bonitas, sí. Podría ser una de las elecciones, pero no vamos a decir cuál va a ser, ¿vale? Y así no... Exacto, sí, mejor. No descubrimos nada, así que el novio de esta chica, no vamos a deciros nada. Y nosotros vamos a seguir por aquí porque no es una de las cosas solo que podemos encontrar aquí. Yo quiero que veáis esto, tanto esta pulsera que a mí me han colocado, que es preciosa, como este tocado que llevo en la cabeza. No sé si lo veis bien, yo creo que sí. Julio, ¿qué tal? Buenas tardes. Qué delicia poder llevar cosas como estas, como esta joya o el tocado que llevo en la cabeza. Pues sí, la verdad que yo creo que son encantadoras y todas están encaminadas para facilitarle la elección de los complementos a la novia. Además son cosas innovadoras, sobre todo el tocado de la cabeza es algo muy curioso. Sí, el tocado que lleva Jennifer es un tocado que está hecho con hilos de plata, es una técnica artesana que trata de combinar un poquito, por ejemplo, a nuestras abuelas, lo que hacían nuestras abuelas cuando hacían hilo de puntilla. Es un poco ganchillo, sería. El ganchillo con un toque moderno y inclusive de diseño, porque se trata de hacer un tratamiento especial con el hilo de plata que adquiere una textura que se adapta perfectamente a cualquier tipo de cabello y a cualquier forma de peinado. Esta sería también otra de esas diademas, ¿verdad? Esta que tenemos, parecida. La voy a coger con tu permiso, Julio, para que la vean en casa y vean qué preciosidad. Y aquí se puede comprobar esto que te digo, de aparte del trabajo de ganchillo artesanal, el cómo se puede adaptar perfectamente, incluso mejor que los hilos clásicos, como un hilo de seda o un hilo de algodón. Pero no es lo único, como decimos, que hay aquí, porque detrás de nuestro compañero Jesús, cuando él se gire, nos va a descubrir toda esa pila de zapatos que tenemos, desde botines, alpargatas. Hay novias que se casan con botas como estas que tenemos aquí, que cojo en mi mano. Voy a coger con cuidado esta que voy a enseñar ahora a cámara. ¿Hay novias que se casan? Claro, hay novias que se casan, porque hay novias que se casan en invierno también, y entonces nosotros tenemos que tener no solo productos específicos y clásicos de ceremonia, sino también productos adaptados a la temporada. En verano, no solo en el tema de zapatos, sino que en el tema de aquí mismo podemos ver el tema de abanicos. Abanicos, sí, que estamos viendo además uno aquí, precioso. Tú antes creo que has enseñado, Jennifer, una sombrilla. Una sombrilla maravillosa. Una sombrilla. Además hemos dicho que era oriental, es la idea, ¿no? Vienen de allí. Efectivamente, que vienen de allí. Y todo eso, pues además se complementa con toda una serie de accesorios, más de 300 productos. ¿Qué os dicen las novias cuando llegan hasta aquí y dicen, ¡ay, va todo lo que me he encontrado aquí! Pues las novias, la verdad, que se llevan una grata sorpresa, porque para ellas es muy cómoda el que puedan ver todos los accesorios que necesitan para complementar su traje de novia en un espacio único, lo cual para ellas es muy cómoda y además les da una gran ventaja, y es que incluso se pueden probar los diferentes accesorios que se vayan a comprar sin necesidad de desplazamientos y pérdidas de tiempo, lo cual para ellas es cómodo y muy ventajoso. Pues bueno, yo creo que con todos estos consejos nos vamos a quedar y enseñando cosas, joyas como esta pulsera que yo llevo, que ya les he enseñado, o el tocado de la cabeza. Tenemos que hablarles de una oleada de robos que están sufriendo en el centro de la capital oscense. El sábado por la noche los ladrones entraron en una casa particular y entre los objetos robados, Laura, había joyas y varios ordenadores. Entraron por ahí, por el balcón, ¿verdad? Hola. Sí, Lidia, buenas tardes de nuevo. Pues por aquí es por donde creemos que llegaron los ladrones, hasta esta casa, donde la hija de la familia Rocío, que la tenemos con nosotros, buenas tardes. Buenas tardes. Es una terraza que da un patio interior y donde tenemos pues varias tapias que colindan, ¿no?, un poco y separan de otras viviendas. ¿Cuándo ocurrió esto? Porque en poquito tiempo pasó. Sí, mira, el sábado. El sábado. Mi madre se fue a Jaca, ¿vale? Y nosotros tenemos una hermana discapacitada que va en silla de ruedas y se quedó, le dejamos una residencia de Aspace, ¿vale? Entonces mi padre y yo nos bajamos a un bar de abajo. Primero estuvimos en el Manhattan, estuvimos 5 minutos, nada, que fuimos 5 minutos. Y luego volvimos y yo había dejado ya cargando el móvil. Y nos tomemos algo en el bar de abajo, en el bar Las Heras, ¿vale?
nada. Y cogí yo y dije, bueno, papá, que suba por el móvil. Y cuando llegué tenía el pestillo, la cadenita esta que se pone en las puertas. La que solo se puede poner desde dentro, Lidia, esa que es ya por seguridad familiar. Pero la tenía puesta y digo, pues mi padre, pues ¿para qué pone la cadena? Y la intenté, me costó un poco, la intenté quitar y la quité, ¿no? ¿Y cuando entraste cómo estaba? Entré y me fijé que mis joyas estaban revueltas, todo tirado por ahí y me asusté y luego vi que el ordenador no estaba y bajé abajo y le dije a mi padre, papá, creo que nos han robado. Y a mi padre se puso en contacto con la policía y vinieron 2 policías para ver un poco si los ¿Cómo había sido el robo? Pensamos que al no caer en la terraza, yo no caí en la terraza, que los ladrones aún podían estar dentro, podían estar en el 7º y bajar por la escalera mientras nosotros íbamos por cualquier cosa. ¿Qué es lo que habéis echado en falta? ¿Qué es lo que se han llevado? Pues han llevado mucho en joyas de oro y no mías, de mi madre. Y a mí también se me han llevado un reloj bastante caro de 150 euros y unos conjuntos de bisutería fina. ¿Y portátiles también? Sí, se nos han llevado 2 portátiles. ¿La plata la han dejado? ¿Se han llevado el oro? Sí, pero los conjuntos que te digo yo no es ni plata ni oro, es esa bisutería tipo como la confundieron, ¿no? Las marcas, porque va en cajas muy elegantes, entonces lo vaciaron la caja y se lo llevaron. Muchas gracias, Rocío. Ahora vamos a contarles que de esos ordenadores que se llevaron, hay uno que es especialmente importante para Francisca, la madre, porque allí tiene ella, que no la vamos a ver. Muy buenas tardes, Francisca. Hola, buenas tardes. Pues varias notas personales y algunas investigaciones que profesionalmente también son muy importantes para usted. Como jubilada que es, le queda allí pues cosas importantes. ¿Y le gustaría recuperarlo? Pues sí, quiero daros las gracias por habernos dado la oportunidad de hacer esta solicitud a través de Aragón Televisión, porque el ordenador no vale nada económicamente. Es un ordenador que tiene muchos años, no tiene batería, pero el contenido es el resultado de muchísimas horas de trabajo y yo he pensado en dar una recompensa si ese ordenador llega a mis manos, de la manera que sea. Porque para usted sería importante recuperar sobre todo lo que hay dentro del ordenador. Sí, efectivamente. El ordenador en sí, pues no van a poder, si lo venden, no van a poder conseguir nada porque es un ordenador muy viejo y dentro hay muchísimas horas de trabajo invertidas y muchos recuerdos y muchas cosas que tienen mucha importancia para mí. Entonces sí que pido por favor que si a alguien le llega este ordenador, pues que haga todo lo posible por ponerse en contacto conmigo a través de quien sea para hacérmelo llegar y será recompensado. ¿Qué modelo es? Pues no lo sé. Es un Asus, pero el modelo, ya te digo, es un... ¿De color negro? Gris, sí. Pero ni siquiera la batería podrán encontrar a lo mejor de ese modelo. Que quizás ya esté incluso descatalogado, sí, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, pues es la petición que hace Francisca, la de que sus ladrones tengan la clemencia, no podríamos decir de alguna forma, de devolver ese portátil. Pues sí, la verdad es que sí, espero que yo con el resto de las cosas que se han llevado, pues mira, que hagan lo que quieran. ¿Promete usted incluso una recompensa? Sí. Recompensaremos a los que nos hagan llegar el ordenador. Bueno, pues ese es el mensaje que les envía esta mujer, Francisca. Se le han llevado joyas, pero ella lo que quiere recuperar es los documentos que había en el interior de su portátil, un modelo viejo que no tiene valor económico y que a ella pues le interesaría mucho volver a tener en su poder una buena recompensa económica. Laura, ojalá los ladrones se apiaden de esta familia y puedan recuperar los archivos de ese ordenador. Gracias. Y ahora nos vamos con un tema más amable y mucho más suculento porque volvemos a la cocina para terminar. Cristina, ese ajo arriero con gambones de Huelva, que madre mía, qué pinta tiene ya, ¿eh? Muy buenas tardes de nuevo, Lidia, tiene buena pinta, ¿eh? Es que Iñaki le hemos dejado solo, han pasado 10 minutos y fíjate qué plato nos ha preparado. Aquí vemos el ajo arriero con 4 gambones de Huelva para 4 personas. 1 por barba, fíjate, plato contundente, ¿eh? Yo voy a aprovechar, ya que lo tenemos aquí acabado, que Iñaki ha estado trabajando duro, pues para trabajar duro yo también, Lidia, y probarlo. Es que qué dura es la vida de reportero, ya sabes. ¿Verdad? Y sobre todo a las que os gusta tanto el marisco, ¿eh? Anda, que no lo estás disfrutando. Ya, que nos gusta el marisco y este ajo arriero, yo es la primera vez que lo pruebo en mi vida y está espectacular, tanto que voy a probar un poquito más. Voy a aprovechar que tengo a Iñaki ahí sonriendo. Bueno,
Le doy un 10, Iñaki. Espectacular. Yo sabía que iba a estar bueno el ajo riero, pero muy rico, ¿no? Pero ahora tenemos que enseñar a todo el mundo cómo se hace. De ¿Cómo hemos acuerdo. conseguido llegar hasta este plato tan bueno? Bueno, pues después del pochado, que ya tenemos casi listo, entonces hacemos el pimiento choricero. Pedíamos de la anterior conexión así, y aquí habíamos puesto cebolla, ajo, pimiento verde, pimiento rojo y pimiento choricero, que era un poco diferente y que nos decías que lo teníamos que echar un poquito más tarde. ¿Eso por qué? Porque no tiene la misma cocción que las otras verduras, es un pimiento que es seco y hace falta hidratarlo con agua. Claro, si lo echásemos antes pues lo estropearíamos un Exacto. poco, ¿no? ¿Y ahora qué estás echando, Iñaki? La piel de bacalao para darle gelatinidad al guiso. Entonces eso se tiene ahora un minutito, pero Un minuto lo dejamos al fuego. Iñaki, ¿y por qué has decidido hoy cocinarnos este plato? Porque digo yo que tú sabrás cocinar muchos, pero has elegido este. Aparte de la historia bonita que tenía, porque es un plato fácil, sano, ¿por qué has decidido cocinar este? aparte de ser un plato fácil y sano, le da, aquí tenemos muy buen marisco y entonces es un plato. Aquí en la Lobera de Martín, este restaurante es una de las especialidades, ¿no? Sí. Ahora vemos, Iñaki, que has echado, esto es tomate natural. Tomate natural, sí. Tomate natural y tomate frito que hacemos aquí con otra base de pochado, lo pasamos por el chino. Vamos a aclarar una cosa porque luego la gente simplifica un poco los platos. Tomate frito hecho en casa, no tomate frito comprado de bote, ¿no? No. No, ya sé que luego alguien diga, oye, pues yo por la vía rápida, que es algo que haría, pues a lo mejor yo, Como hacía ¿no? la madre, O yo como hacía también. la madre, con cebollica, ajo, triturado y para comer, listo, para hacer lo mismo unos macarrones que un ajuarero. Claro, porque ya sabemos que en la cocina siempre las cosas con tiempo, las cosas hechas como en casa, son las que mejor saben. Y ahora vemos ahí, esto que tenemos aquí, ya exige una preparación previa. Este es el bacalao. Sí, esto ¿Cómo es hemos preparado este bacalao, Iñaki? Sí, esto es bacalao desalado, que tiene que estar 48 horas en agua con 3 cambios de agua. Y sin más, se quita, como hemos dicho, la piel. Lo ideal son las migas de bacalao, se echa. Bueno, me comentaba Y se Iñaki, bueno, Iñaki es navarro, de Tafalla, y él me comentaba que a él le gusta el bacalao desalado, pero con un puntito de sal, pero que aquí a la gente le gusta con muy poca sal, ¿no, Iñaki? Sí, porque la gente se piensa que está el bacalao salado y lo devuelve. Entonces aquí hemos llegado ya con muchos platos ya cocinados, pues hemos llegado a este punto de sal. Y ahí veo que tiene sal. ¿Tú le echarías sal o no? Según la sal que haga el guiso, a última hora se prueba si hace falta un poquito más o si ya con el mismo bacalao ya es suficiente. Y ya por último echamos El zume de pescado, el que zume esto de recordamos, yo ya lo he visto alguna vez en nuestros platos, esto es un caldo de pescado más o menos, sí, ¿no? un caldo con una base de verdura y cabezas de rape, cabezas de gambas, en fin. Y una pregunta, Iñaki, ¿a Eduardo y a Leire le gusta el ajo arriero? A Eduardo y a Leire les gustará el ajuarero. Yo por cabezón se los haré probar. Eduardo y Leire son sus hijos, Eduardo tiene 5 años, Leire 2, que nos están viendo. Yo les quiero saludar porque a mí no me conocen, entonces pues se quedarán así un poco fríos. Yo quiero que les saludes tú, Iñaki, que te estarán viendo y les hará más ilusión que les salude el papá, ¿no? Eduardo, Leire, hola. Aquí estamos, cocinando el ajuarero. Bueno, y Eduardo Leire, dentro de unos años a comerlo, ¿eh? Todavía son muy pequeñitos, a lo mejor el pescado no les gusta tanto, pero seguro que si se lo cocinas tú les gustará. Ya le comemos. Y ahora este paso que no me lo quiero yo perder con lo que me gustan a mí los gambones o carabineros, que un día también nuestros compañeros pensábamos cómo se llamaba esto, gambones. Esto lo colocamos ahí y ¿cómo hacemos? Señor, que había que hacer algo especial, ¿no? Sí, lo colocamos a última hora y lo más importante de este plato es escachar bien la cabeza del gambón. Es el truco de nuestro para cocinero. que suelte todo el jugo. Eso se hace sin piedad, como lo estamos Exacto, haciendo, ¿no? Rompiendo la cabeza, no importa de que quede mal, pero ahí está toda la gracia del plato. ¿Este gambón estaba ya Mejor cocido sabrá, sí. o se hace ahí? No, No, este se hace gambón, ahora, ¿no? como podéis verlo, está Ahí crudo. está crudo. Sí. Mejor sabrá, dice Lidia, hombre, si está rico esto, ¿verdad que está bueno, no? Y ya con este truco, como decimos, 10-15 minutos, tiempo? 10-15 minutos, el plato está listo. Y no tiene más, es muy fácil de hacer para cualquier persona. Bueno, nos parece un plato contundente, pero no es un plato único, ¿no? Este es un segundo plato, ¿no, Iñaki? ¿Con qué nos recomiendas que lo pongamos de primero? Pues de primero lo podemos poner con unas navajitas,
con un plato de jamón al que no le guste tanto pescado, un buen vino de Aragón. Y aquí nos hacemos un menú, como decíamos, espectacular. Y aquí está, ajo arriero con gambones para 4 personas y que nosotros volveremos a probar para ver qué rico está. Eso, seguro que no dejáis ni una miga en ese plato. Gracias, Cristina. Y nosotros volvemos a Perdiguera, porque una vez que ya ha finalizado el Grand Prix, ahora son las jotas de Nobleza Baturra, ¿verdad, Antonio?, las que nos van a amenizar esta tarde de lunes. Así es, Lidia, muy buenas tardes. Menudo fin de fiestas que tienen aquí en Perdiguera. Bueno, yo todavía me estoy quitando los sudores del Grand Prix y ahora vamos a relajarnos y vamos a disfrutar de un buen rato de jotas que nos gustan también mucho. Fíjate cómo está el pabellón municipal de gente deseando que empiece la actuación de Nobleza Baturra. Yo no sé, estas señoras que están en primera fila tienen ganas de escuchar jotas, ¿no? Supongo. Hoy nos gusta mucho las jotas. Les gustan mucho, ¿verdad? Mucho. Y aquí llevan toda la tarde esperando, ¿verdad?, a que empiecen. Claro, hoy hace rato que estamos. Y se está bien, que no hace calor. No, se está bien. Tenemos buena temperatura. ¿Qué me dice usted? Conocemos a todos de Antena Aragón, todas las caras. Nos conocen de verlos en Aragón TV, ¿verdad? Claro, Nobleza Baturra, que han salido. Yo soy familia de Marqueta. Ah, también, de David Marqueta. Vaya maravilla. Bueno, pues le mandamos un beso aquí, nuestro presentador de Dándolo Todo J. Y fíjate, ellos también han pasado por Dándolo Todo J, Nobleza Baturra, casi nada. A ver, el director, que lo tenemos aquí, José Luis. Menuda tarde de jotas que nos esperan aquí en Perdiguera, Claro, con un programa especial que preparamos cada año para este pueblo, que venimos muy a gusto, porque es un público muy bueno. ¿Todos los años vienen a las fiestas? Ya llevamos bastantes años viniendo, sí. La verdad es que sí, como te digo, muy contentos, esperando que llegue este día. ¿Hay mucha tradición de jotas aquí en Perdiguera? En Perdiguera y en la zona mucha, y la verdad es que tenemos un buen cartel y, ya te digo, viene gente de otros pueblos a vernos también, aparte de, como digo, el público de Perdiguera propio, que es muy bueno. ¿Y cantera de joteros hay aquí? Pues aquí ahora mismo no hay escuela de canto, hay de rondalla, que la lleva también nuestro director de rondalla, pero bueno, acuden a otras escuelas que tenemos en otros sitios. O sea, que sí que hay gente con ganas de aprender a cantar jota. Claro, con muchas ganas y mucha afición. Parece que hay ahora como una oleada, ¿verdad?, de gente que se está animando mucho con esto de la jota. Yo no sé si Aragón TV tendrá algo que ver en esto. Pues yo creo que sí, estamos viviendo un buen momento y sin duda gracias al apoyo de la televisión, eso está claro. Sí. Por supuesto. Bueno, vamos a preguntarle aquí a la gente, a ver, señoras, ¿tienen ganas de oír jotas o no? Sí, ¿no? Hombre, nos encanta. ¿Sí? ¿Quieren que les hagamos un pequeño adelanto? Nosotros no. Un pequeño adelanto le hacemos, No que usted me la cante, que nos la canten ellos, Si quieren. Sí, pues usted quédese aquí atenta, todos atentos, porque vamos a oír un pequeño adelanto de lo que esta tarde van a poder disfrutar los vecinos de Perdiguera. ¿Qué vamos a oír? El Ebro del Río Señorial, un canto muy bonito. Pues vamos allá con esa jota, venga, cuando quieran. El
Ya lo ven, jotas para despedir las fiestas de Perdiguera. Jotas que seguiremos escuchando un poquito más adelante en el programa. Y si antes asistíamos a un concurso de tortillas, ahora volvemos a hacer Veruela, porque ahí hay animación infantil. Y Ana, no sé si algo más también para merendar, o aún te queda tortilla, o qué es eso.